Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 22 al 30. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno, y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándole le preguntaban: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia celebra la memoria de un verdadero gigante de la espiritualidad. Hablamos de San Luis María Grignon de Montfort, quien nace en 1673 en Montfort, Francia, y morirá en 1716. Este sacerdote es el fundador de la comunidad de los padres montfortianos y también el fundador de la comunidad de las Hermanas de la Sabiduría. Desde muy joven fue reconocido por su gran devoción a la Santísima Virgen María. La gente lo recuerda, que le veía pasar largos ratos arrodillado ante la imagen de la Madre de Dios. Cuando salía del templo, después de haber estado rezando a la Reina del Cielo, sus ojos le brillaban con un fulgor especial, recuerdan quienes le conocieron. El papá de San Luis María era un hombre muy violento. Cuando su padre estallaba en arrebatos de mal humor, el joven se refugiaba en sitios solitarios y allí rezaba a la Virgen amable, a la Madre del Señor. Con grandes sacrificios este muchacho ingresa en el seminario de San Sulpicio en París, Francia. Allí iría a sobresalir como un seminarista muy mariano. Luego, ordenado sacerdote, se dedicó totalmente a los pobres y a una vida de austeridad y de sacrificio con gran perseverancia. Fue reconocido sobre todo como un hombre de oración permanente y de un amor intenso y caridad profunda por los pobres, viviendo él mismo la pobreza personal con gran radicalidad y asumiendo continuas humillaciones por amor a Jesús. San Luis María propone con singular eficacia la contemplación amorosa del misterio de la Navidad, del misterio de la Encarnación. Dirá, la verdadera devoción mariana es cristocéntrica, es decir, Cristo es el centro y la Santísima Virgen María es el camino más corto para llegar al Divino Salvador. El amor a Dios mediante la unión con Jesucristo es la finalidad de toda devoción auténtica a María. Luego, en una de las más hermosas expresiones o pensamientos de San Luis María Grignon de Montfort, y mostrando que si bien fue un hombre muy mariano, era también de una acendrada espiritualidad cristiana y tenía a Jesús por el centro de su vida, escribirá: atención a este texto, queridos amigos, comillas, Cristo es el único maestro que debe enseñarnos. Es nuestro único Señor de quien debemos depender, nuestro único jefe a quien debemos pertenecer, nuestro único modelo al que debemos conformarnos, nuestro único médico que nos debe sanar, nuestro único pastor que debe alimentarnos. Cristo es nuestro único camino por donde debemos caminar, nuestra única verdad que debemos creer, nuestra única vida que debe vivificarnos y nuestro único todo en todas las cosas que deben bastarnos. La devoción a la Santísima Virgen es un medio privilegiado para hallar a Jesucristo perfectamente, para amarle tiernamente y para servirle fielmente.
Qué hermoso pensamiento que señala y expresa la altísima espiritualidad de este santo francés. Será canonizado en 1947 por el Papa Pío XII. Pero ahora hablemos un poco del Evangelio de este día, tomado de San Juan capítulo 10, versículos 22 y siguientes. En un diálogo improvisado entre algunos judíos que lo rodeaban a Jesús, al Maestro, ellos le interpelan y le preguntan: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Dinos si tú realmente eres el Mesías que desde siglos atrás han anunciado los profetas y que hemos anhelado con deseo vivo en nuestro corazón. Dínoslo francamente. Jesús les da una respuesta que quizás los deja más turbados que la misma pregunta que acababan de hacer. Jesús les dirá: se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero ustedes en el fondo no me creen porque no son ovejas mías. En el fondo Jesús reconoce cuando hay bondad, cuando hay espíritu del resucitado en una persona, o por el contrario, cuando hay maldad, ceguera y oscuridad. Y luego dirá una afirmación, una promesa, una consolación, una palabra de vida para cualquiera de nosotros. Dice Jesús: solo mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, y yo les doy la vida eterna. Y promete: no perecerán para siempre. En el fondo no perecerán para siempre nos pone a pensar: sí pereceremos por la muerte, pero no pereceremos para siempre. Nuestra alma espiritual, nuestra vida interior no perecerá para siempre. Y terminará afirmando que estas ovejas que creen en Él, que son de su rebaño, que escuchan su voz, la reconocen y la siguen, no serán arrebatadas de su mano. Siguiendo el mismo discurso que venimos enunciando desde el domingo pasado, ayer también vamos descubriendo cómo se reconoce ese buen olor de un cristiano, cómo se va intuyendo ese buen espíritu de un hombre creyente, de un hombre de fe. Pidámosle al Señor ser de su rebaño. Qué miedo, y lo digo con toda sencillez, pero también con toda sinceridad, qué miedo no ser del rebaño de Jesús, qué miedo ser del rebaño de la mundanidad, la expresión que utiliza tanto el Papa Francisco, y de alguna manera que se cumple en nosotros aquello de que pereceremos para siempre. Señor, porque deseamos la vida abundante que ayer en el Evangelio nos prometías, porque creemos en ti, te pedimos que seamos ovejas, que reconozcamos tu voz y que no nos falle la fe, la conciencia de que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. A nuestro querido santo, a San Luis María Griñón de Montfort, pedimos su intercesión para que tiernamente en el cielo ruegue por nosotros, para que amemos más a nuestra Madre María y amando más a María, amemos muchísimo más a su Hijo Jesucristo. Amén. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz,
de tus labios brota un nuevo hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. De Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo hágase. Te hablaré de su niñez, su despertar, su juventud. Te haré ver sus sentimientos, sus deseos, su inquietud. Fue creciendo su amor, hecho de gestos sencillos, siempre dio felicidad, olvidado de sí mismo, y en su conciencia maduró su ser hijo de Dios. Seguí de lejos sus pasos, cuando el amor predicó. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo hágase. Grande fue mi sufrimiento porque el mundo no entendió que aquel a quien condenaba fue juzgado porque amó. Quise haber muerto por él, pero yo necesitaba de su vida y salvación, de su sangre derramada. Ante mi Hijo muerto en cruz, yo también puedo decir con esperanza en el alma, me amó y se entregó por mí. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo hágase. De tus labios brota un nuevo hágase. A María. Luego, en una de las más hermosas
expresiones o pensamientos de San Luis María Griñón de Montfort, y mostrando que si bien fue un hombre muy mariano, era también de una acendrada espiritualidad cristiana y tenía a Jesús por el centro de su vida, escribirá: atención a este texto, queridos amigos, comillas: Cristo es el único maestro que debe enseñarnos. Es nuestro único Señor de quien debemos depender, nuestro único jefe a quien debemos pertenecer, nuestro único modelo al que debemos conformarnos, nuestro único médico que nos debe sanar, nuestro único pastor que debe alimentarnos. Cristo es nuestro único camino por donde debemos caminar, nuestra única verdad que debemos creer, nuestra única vida que debe vivificarnos y nuestro único todo en todas las cosas que deben bastarnos. La devoción a la Santísima Virgen es un medio privilegiado para hallar a Jesucristo perfectamente, para amarle tiernamente y para servirle fielmente. Qué hermoso pensamiento que señala y expresa la altísima espiritualidad de este santo francés. Será canonizado en 1947 por el Papa Pío XII. Pero ahora hablemos un poco del Evangelio de este día, tomado de San Juan capítulo 10, versículos 22 y siguientes. En un diálogo improvisado entre algunos judíos que lo rodeaban a Jesús, al Maestro, ellos le interpelan y le preguntan: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Dinos si tú realmente eres el Mesías que desde siglos atrás han anunciado los profetas y que hemos anhelado con deseo vivo en nuestro corazón. Dínoslo francamente. Jesús les da una respuesta que quizás los deja más turbados que la misma pregunta que acababan de hacer. Jesús les dirá: se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí, pero ustedes en el fondo no me creen porque no son ovejas mías. En el fondo Jesús reconoce cuando hay bondad, cuando hay espíritu del resucitado en una persona, o por el contrario, cuando hay maldad, ceguera y oscuridad. Y luego dirá una afirmación, una promesa, una consolación, una palabra de vida para cualquiera de nosotros. Dice Jesús: solo mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, y yo les doy la vida eterna. Y promete: no perecerán para siempre. En el fondo no perecerán para siempre nos pone a pensar: sí pereceremos por la muerte, pero no pereceremos para siempre. Nuestra alma espiritual, nuestra vida interior no perecerá para siempre. Y terminará afirmando que estas ovejas que creen en Él, que son de su rebaño, que escuchan su voz, la reconocen y la siguen, no serán arrebatadas de su mano. Siguiendo el mismo discurso que venimos enunciando desde el domingo pasado, ayer también vamos descubriendo cómo se reconoce ese buen olor de un cristiano, cómo se va intuyendo ese buen espíritu de un hombre creyente, de un hombre de fe. Pidámosle al Señor ser de su rebaño. Qué miedo, y lo digo con toda sencillez, pero también con toda sinceridad. Qué miedo no ser del rebaño de Jesús. Qué miedo ser del rebaño de la mundanidad, la expresión que utiliza tanto el Papa Francisco, y de alguna manera que se cumple en nosotros aquello de que pereceremos para siempre. Señor, porque deseamos la vida abundante que ayer en el Evangelio nos prometías, porque creemos en ti, te pedimos que seamos ovejas, que reconozcamos tu voz y que no nos falle la fe, la conciencia de que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. A nuestro querido santo, a San Luis María Griñón de Montfort, pedimos su intercesión
para que tiernamente en el cielo ruegue por nosotros, para que amemos más a nuestra Madre María y amando más a María, amemos muchísimo más a su Hijo Jesucristo. Amén. Gran devoción a la Santísima Virgen María, la gente lo recuerda que le veía pasar largos ratos arrodillado ante la imagen de la Madre de Dios cuando salía del templo después de haber estado rezando a la Reina del Cielo. Sus ojos le brillaban con un fulgor especial, recuerdan quienes le conocieron. El papá de San Luis María era un hombre muy violento. Cuando su padre estallaba en arrebatos de mal humor, el joven se refugiaba en sitios solitarios y allí rezaba a la Virgen amable, a la Madre del Señor. Con grandes sacrificios este muchacho ingresa en el seminario de San Sulpicio en París, Francia. Allí iría a sobresalir como un seminarista muy mariano. Luego, ordenado sacerdote, se dedicó totalmente a los pobres y a una vida de austeridad y de sacrificio con gran perseverancia. Fue reconocido sobre todo como un hombre de oración permanente y de un amor intenso y caridad profunda por los pobres, viviendo él mismo la pobreza personal con gran radicalidad y asumiendo continuas humillaciones por amor a Jesús. San Luis María propone con singular eficacia la contemplación amorosa del misterio de la Navidad, del misterio de la Encarnación. Dirá, la verdadera devoción mariana es cristocéntrica, es decir, Cristo es el centro y la Santísima Virgen María es el camino más corto para llegar al Divino Salvador. El amor a Dios mediante la unión con Jesucristo es la finalidad de toda devoción auténtica. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 22 al 30. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno, y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándole le preguntaban: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: Se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado supera a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia celebra la memoria de un verdadero gigante de la espiritualidad. Hablamos de San Luis María Grignon de Montfort, quien nace en 1673 en Montfort, Francia, y morirá en 1716. Este sacerdote es el fundador de la comunidad de los padres montfortianos y también el fundador de la comunidad de las Hermanas de la Sabiduría. Desde muy joven fue reconocido por su